Imagina por un momento un escenario que hasta hace pocas décadas parecía imposible. Un mundo donde el poder económico, tecnológico y militar ya no está concentrado en Occidente, sino al otro lado del planeta. Un mundo donde las reglas del comercio global, de la tecnología, de Internet e incluso de la seguridad internacional pasan a ser dictadas por Pekín. Ahora imagina otra cosa. Un país que construyó su influencia global durante más de 100 años, liderando guerras, alianzas, economías e incluso la cultura mundial, simplemente observando cómo todo eso desaparece. La pregunta es inevitable. ¿Ese país permitiría que eso sucediera? ¿O haría absolutamente todo lo que fuera necesario para impedirlo? Esa es exactamente la cuestión que está detrás de una de las mayores disputas geopolíticas de la historia moderna. La rivalidad entre Estados Unidos y China. Una disputa que no ocurre solo con tanques, misiles o soldados. Ocurre en laboratorios de tecnología. En mercados financieros. En rutas marítimas. En satélites en el espacio. E incluso dentro de tu propio teléfono móvil. Muchos analistas creen que estamos viviendo el comienzo de una nueva guerra fría. Una guerra diferente. Más silenciosa. Más estratégica. Y quizás, mucho más peligrosa. Porque esta vez no se trata solo de ideología. Se trata de algo aún mayor. ¿Quién dominará el siglo XXI? Por un lado está China, una potencia que en las últimas 4 décadas ha llevado a cabo una de las mayores transformaciones económicas de la historia humana. Un país que salió de la pobreza extrema para convertirse en la segunda mayor economía del planeta. Con ciudades futuristas, tecnología avanzada y un gobierno dispuesto a invertir billones para expandir su influencia global. Del otro lado están los Estados Unidos, la superpotencia que dominó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Un país que construyó la mayor red de alianzas militares de la historia, lidera las mayores empresas tecnológicas del planeta y posee el ejército más poderoso jamás creado. Pero aquí está el punto que pocos perciben. Para los estrategas estadounidenses, permitir que China domine el sistema internacional no es solo una cuestión de competencia económica. Es una cuestión de seguridad nacional. Y también de supervivencia geopolítica. Porque a lo largo de la historia existe una regla silenciosa que se repite constantemente. Cuando una potencia dominante percibe que otra está creciendo demasiado rápido, el conflicto casi siempre se vuelve inevitable. Esta idea se conoce como la trampa de Tucídides, un concepto de Graham Allison inspirado en los escritos del historiador griego Tucídides. Según esta teoría, cuando una potencia emergente amenaza con reemplazar a una potencia dominante, el miedo y la desconfianza terminan llevando al mundo a una gran confrontación. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre la antigua potencia marítima de Atenas y la potencia terrestre de Esparta en la guerra del Peloponeso. Y muchos especialistas creen que hoy estamos viendo una versión moderna de ese mismo fenómeno. Pero existe un detalle aún más importante. A diferencia de la antigua Unión Soviética durante la Guerra Fría, China no está compitiendo solo militarmente. Está compitiendo económica, tecnológica y estratégicamente al mismo tiempo. Empresas chinas están liderando avances en inteligencia artificial. El país está construyendo gigantescas rutas comerciales a través de la iniciativa conocida como Belt and Road Initiative. Y su influencia política crece rápidamente en regiones como África, América Latina y partes de Europa. Todo esto mientras Estados Unidos observa atentamente cada movimiento. Porque para Washington la cuestión no es solo si China crecerá. La cuestión es hasta dónde podrá llegar. Y es precisamente por eso que, en los últimos años, Estados Unidos ha comenzado a tomar medidas cada vez más agresivas para contener esa expansión. Sanciones tecnológicas. Guerras comerciales. Presión diplomática. Alianzas militares en el Indo-Pacífico. Todo forma parte de una estrategia mucho mayor. Una estrategia que muchos analistas llaman la contención del poder chino. Pero esto plantea una pregunta aún más intrigante. Si China continúa creciendo al ritmo actual,
¿Realmente tendrá Estados Unidos la capacidad de impedir que se convierta en la potencia dominante del planeta? ¿O simplemente estamos presenciando el comienzo de un cambio histórico inevitable? Porque, entre bastidores de la política internacional, existe algo que casi nunca aparece en los titulares. Una disputa silenciosa que involucra tecnología, poder militar, cadenas de suministro globales e incluso el control de las rutas marítimas más importantes del mundo. Y comprender esta disputa revela algo sorprendente. Existen varias razones estratégicas por las cuales Estados Unidos nunca permitirá que China domine el mundo. Razones que involucran economía, geopolítica, seguridad global e incluso el futuro de la democracia en el planeta. Y la primera de esas razones comienza con algo que mueve prácticamente toda la economía mundial: el control del comercio global. Pero antes de entender esto, es necesario mirar hacia un momento crucial de la historia. Un momento que transformó a Estados Unidos en la potencia dominante del planeta. Y que explica por qué están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para no perder esa posición. Para entender por qué Estados Unidos nunca permitirá que China domine el mundo, primero necesitamos retroceder en el tiempo. Más específicamente hasta 1945. El año en que terminó la devastadora Segunda Guerra Mundial. Europa estaba en ruinas. Ciudades enteras habían sido destruidas. La economía de varias naciones simplemente colapsó. Y gran parte del planeta estaba intentando reconstruirse después del mayor conflicto de la historia humana. Pero había un país que salió de aquella guerra más fuerte que nunca: Estados Unidos. Mientras gran parte del mundo luchaba por sobrevivir, Estados Unidos tenía algo que ningún otro país poseía en ese momento: una economía gigantesca, una industria intacta y el mayor poder militar del planeta. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. En lugar de simplemente dominar el mundo por la fuerza, Washington decidió hacer algo mucho más estratégico: crear un nuevo sistema internacional. Un sistema en el que prácticamente todas las grandes economías dependerían, de alguna forma, del liderazgo estadounidense. Fue en ese contexto que nacieron instituciones que hasta hoy moldean la economía global, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y décadas después la Organización Mundial del Comercio. Estas instituciones ayudaron a organizar el comercio global, ofrecer crédito a países en crisis y establecer reglas para el funcionamiento de la economía internacional. Pero había un detalle aún más importante. Todas esas estructuras estaban profundamente conectadas al poder económico de Estados Unidos. Y eso creó algo extremadamente poderoso. Un sistema global en el que el dólar se convirtió en el centro de prácticamente todas las transacciones internacionales. Este modelo comenzó a tomar forma con el histórico acuerdo conocido como el Acuerdo de Bretton Woods. A partir de entonces, el dólar pasó a ser la principal moneda de referencia del mundo. Petróleo, commodities, transacciones financieras, reservas internacionales. Casi todo comenzó a girar en torno a la moneda estadounidense. Y esto le dio a Estados Unidos una ventaja estratégica gigantesca. Porque cuando un país controla la principal moneda global, no controla solo dinero. Controla influencia política, flujos económicos e incluso sanciones internacionales. Por eso, hasta hoy, cuando Washington decide imponer restricciones económicas a algún país, el impacto suele ser inmediato. Los bancos dejan de operar. Las empresas cancelan contratos. Y economías enteras pueden entrar en crisis. Pero el dominio estadounidense no se limitaba a la economía. Otro pilar fundamental de ese poder fue la creación de la mayor red de alianzas militares de la historia moderna. La más famosa de ellas es la OTAN. Creada en 1949, al inicio de la Guerra Fría, la alianza tenía un objetivo claro: contener la expansión de la Unión Soviética. Pero con el paso de las décadas, la OTAN terminó convirtiéndose en algo aún mayor. Una gigantesca red de cooperación militar liderada por Estados Unidos, con bases repartidas por varias partes del planeta.
Hoy, el ejército estadounidense tiene presencia militar en decenas de países. Bases en Europa. Bases en Oriente Medio. Bases en el Pacífico. Portaaviones patrullando los principales océanos del mundo. Todo esto crea una realidad geopolítica muy clara. Estados Unidos no es solo un país poderoso. Es el centro de un sistema global de poder. Un sistema construido a lo largo de décadas. Y que le garantiza a Washington algo extremadamente valioso. Capacidad de influencia en prácticamente todos los continentes. Ahora imagina qué ocurriría si otra potencia asumiera ese papel. Si las reglas del comercio global cambiaran. Si las alianzas militares se reorganizaran. Si la tecnología dominante proviniera de otro país. Ese escenario significaría algo mucho más grande que un simple cambio de liderazgo. Significaría el fin del orden internacional construido después de la Segunda Guerra Mundial. Y es exactamente por eso que el crecimiento de China preocupa tanto a los estrategas estadounidenses. Porque en las últimas décadas, Pekín comenzó a construir un modelo alternativo de poder global. Un modelo que puede desafiar directamente la influencia de Estados Unidos. Pero aquí hay algo que hace que esta disputa sea aún más impresionante. Durante mucho tiempo, fueron los propios Estados Unidos quienes ayudaron a impulsar el crecimiento económico de China. Sí. Así es. Gran parte del ascenso económico chino ocurrió dentro del propio sistema global liderado por Estados Unidos. Y ese puede haber sido uno de los mayores errores estratégicos de la historia moderna. Porque al integrar a China en la economía global, especialmente después de su entrada en la Organización Mundial del Comercio en 2001, las empresas chinas obtuvieron acceso a mercados gigantescos. Las inversiones extranjeras comenzaron a entrar al país. Las fábricas se multiplicaron. Y millones de trabajadores empezaron a producir bienes para todo el mundo. El resultado fue una transformación económica sin precedentes. En pocas décadas, China se convirtió en la fábrica del planeta. Pero esta historia no termina aquí. Porque mientras muchos creían que China permanecería solo como una potencia industrial, Pekín comenzó a invertir fuertemente en algo mucho más estratégico. La tecnología. Y fue en ese momento cuando la disputa entre Estados Unidos y China entró en una fase completamente nueva. Una fase en la que la batalla por el futuro del mundo comenzó a desarrollarse no solo en fábricas o ejércitos, sino en chips, inteligencia artificial, satélites y redes de comunicación. Y es exactamente ahí donde comienza el siguiente capítulo de esta historia. Porque existe un sector específico donde Estados Unidos está absolutamente decidido a impedir que China asuma el liderazgo. El sector que puede definir quién dominará el siglo XXI. La guerra por la tecnología. Si en el siglo XX el poder global fue definido por ejércitos, petróleo e industria pesada, en el siglo XXI existe un nuevo campo de batalla. La tecnología. Y es precisamente aquí donde la disputa entre Estados Unidos y China se vuelve aún más intensa. Porque quien domine las tecnologías más avanzadas del planeta no controlará solo empresas multimillonarias. Controlará el futuro de la economía mundial. Y tal vez incluso el equilibrio de poder entre las naciones. Durante décadas, Estados Unidos lideró prácticamente todas las grandes revoluciones tecnológicas modernas. Internet nació dentro de proyectos financiados por el gobierno estadounidense. El Valle del Silicio se transformó en el mayor polo de innovación del planeta. Y gigantes tecnológicos comenzaron a dominar el mercado global. Empresas como Apple, Microsoft, Google y Amazon ayudaron a construir un verdadero imperio digital. Estas empresas no solo crearon productos, moldearon la forma en que miles de millones de personas trabajan, se comunican, compran y consumen información. Pero mientras el mundo observaba el dominio tecnológico estadounidense, China comenzó a construir silenciosamente su propio ecosistema tecnológico. Un sistema gigantesco, protegido por políticas estatales, financiado con miles de millones de dólares en inversiones estratégicas. Y con un objetivo muy claro:
Reducir la dependencia de la tecnología occidental. Así surgieron gigantes tecnológicos chinos que hoy compiten directamente con empresas estadounidenses. Empresas como Huawei, Alibaba Group, Tencent y ByteDance. Estas compañías no solo son grandes. Operan a una escala gigantesca dentro del mercado chino, el mayor mercado digital del planeta. Y eso ofrece algo extremadamente valioso. Datos. Miles de millones de usuarios. Billones de interacciones digitales. Información que alimenta algoritmos, inteligencia artificial y nuevos modelos tecnológicos. Pero existe un punto aún más sensible en esta disputa. Los semiconductores. Pequeños chips de silicio que funcionan como el cerebro de prácticamente toda la tecnología moderna. Smartphones. Computadoras. Autos eléctricos. Satélites. Equipos militares. Sistemas de inteligencia artificial. Todo depende de estos componentes. Y durante mucho tiempo, Estados Unidos mantuvo una enorme ventaja en este sector. Empresas estadounidenses como Nvidia e Intel están entre las líderes mundiales en el desarrollo de chips avanzados. Además, varias tecnologías críticas de la industria global de semiconductores dependen de patentes y equipos controlados por empresas occidentales. Y es precisamente por eso que Washington comenzó a tomar medidas extremadamente duras contra el avance tecnológico de China. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha implementado una serie de restricciones para limitar el acceso chino a tecnologías avanzadas. Las exportaciones de chips fueron bloqueadas. Empresas fueron colocadas en listas de sanciones. Las inversiones estratégicas comenzaron a ser monitoreadas. Una de las empresas más afectadas por esta disputa fue Huawei. Durante un periodo, Huawei estaba a punto de convertirse en el líder global en infraestructura de redes 5G. Pero el gobierno estadounidense presionó a aliados en todo el mundo para restringir el uso de la tecnología de la empresa china. El argumento oficial era seguridad nacional. Según autoridades estadounidenses, permitir que empresas chinas controlaran infraestructuras críticas de telecomunicaciones podría crear riesgos de espionaje. Pekín, por su parte, negó estas acusaciones y acusó a Washington de intentar frenar artificialmente el crecimiento tecnológico chino. Y fue en ese momento cuando la disputa tecnológica entre las dos potencias dejó de ser solo una competencia empresarial. Se transformó en algo mucho mayor. Una guerra tecnológica global. Pero quizás el aspecto más impresionante de esta disputa se encuentra en un campo aún más estratégico. Un campo que puede redefinir completamente el equilibrio de poder en las próximas décadas. La inteligencia artificial. Gobiernos y empresas de todo el mundo creen que la IA será una de las tecnologías más transformadoras de la historia humana. Sistemas capaces de analizar cantidades gigantescas de datos. Automatizar procesos complejos. Crear nuevos modelos económicos. E incluso transformar profundamente sectores militares. Tanto Estados Unidos como China están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en esta carrera tecnológica. Pero aquí está el punto que realmente preocupa a los estrategas en Washington. China posee algo que puede acelerar enormemente el desarrollo de la inteligencia artificial. Escala poblacional y acceso masivo a datos. Con más de 1,4 mil millones de habitantes, el país genera volúmenes gigantescos de información digital todos los días. Y esos datos pueden alimentar sistemas de aprendizaje automático a una escala que pocos países pueden replicar. Esto significa que, si Pekín logra alcanzar o superar los avances tecnológicos de Occidente, el equilibrio global podría cambiar rápidamente. Y es exactamente por eso que Estados Unidos considera esta disputa tecnológica como una cuestión estratégica vital. Porque perder esta carrera no significaría solo perder mercado. Significaría perder el liderazgo global. Pero la tecnología no es el único campo donde esta rivalidad se está intensificando. Existe otro factor igualmente crucial. Un factor que puede determinar quién tendrá la mayor influencia económica sobre el planeta en las próximas décadas.
La disputa por las rutas comerciales y por la infraestructura global. Y es precisamente ahí donde entra uno de los proyectos geopolíticos más ambiciosos de la historia moderna. La gigantesca iniciativa conocida como Belt and Road Initiative.